Esta información que tenemos aquí abajo me está diciendo ahora mismo cuál es el tamaño en binario del sketch. ¿Y qué quiere decir binario? Vamos a ver, pues en este caso lo que quiere decir es que cuando yo pulso este botón de cargar usando el programador, estoy convirtiendo un programa escrito en código ASCII, digamos, escrito con letras, con caracteres, con términos que yo puedo entender como ser humano, pues lo está convirtiendo a binario. Un programa binario, además suelen ser binarios ejecutables, es simplemente una cadena de instrucciones ya no en un lenguaje humano, sino en el lenguaje de la máquina. Por tanto, simplemente el archivo binario son un conjunto de ceros y unos en el que se envían directamente a la placa base y se ejecutan un conjunto de ceros y unos, evidentemente previamente formateados precisamente por el IDE de Arduino para que sean correctamente interpretados por la máquina. Por eso, si te pones a contar más o menos cuánto ocuparía este texto, de hecho, mira, voy a copiarlo, me voy a abrir TextEdit, tú abre el programa que tengas en tu sistema operativo, pues bloc de notas si es Windows o Gedit si es Linux y TextEdit si es Mac, me da igual, eso es lo de menos. Así que pego el programa. Entonces me voy a archivo guardar como, lo guardo como formato de texto enriquecido, no, lo guardo como texto plano, entonces déjame ir a formato, convertir en texto normal, eso es, texto el más plano posible. Por eso te recomiendo el bloc de notas y no el WordPad, porque el WordPad te guarda el texto con estilo y con información adicional. Bueno, me lo guardo y lo llamo prueba, prueba.txt. Así que le doy a guardar, me voy a localizar, ahí lo tenemos, fíjate en el escritorio a la derecha, prueba.txt, me voy a obtener información y compruebo, por tanto, que el archivo ocupa básicamente 4K en el disco duro, finalmente ocupa 294 bytes. En definitiva, tenemos que lo que ocupa el texto en bytes no tiene por qué coincidir con lo que ocupa el binario en bytes, ¿vale? Por tanto, lo que importa realmente es lo que acaba enviando la placa, y lo que envía la placa, en este caso, son 472 bytes. Bueno, ¿y 472 bytes es mucho o es poco? Pues fíjate que si te acuerdas de la clásica regla de contar bits y bytes, pues tenemos que un bit es un 1 o un 0. Si lo multiplicamos por 8, tenemos un byte. Si lo multiplicamos por 1024, tenemos un kilobyte. Por tanto, en este caso, 472 bytes equivale prácticamente, no llega a un kilobyte, un K, para entendernos. Medio K es lo que ocupa este código. Así que, por tanto, tenemos aquí pues 1024 bytes, quieto, aquí. Y la cuestión de esto es que, fíjate que finalmente pone aquí de un máximo de 32.256 bytes. Eso es lo importante. Lo importante es saber la limitación de memoria que en un momento dado podemos tener en nuestra placa. Y por tanto, en este caso, podremos ver como la limitación de la memoria para una placa Arduino 1 revisión 3 son 32K. Es una cantidad, podríamos decir, asombrosamente baja de memoria para el año en el que estamos. Pero bueno, sin embargo, Arduino 1 es así, ya está. También depende lo que vayamos a hacer con la placa Arduino 1, pues puede ser memoria de sobra. Y para ciertas otras cosas que podamos hacer con la placa Arduino, pues puede ser memoria insuficiente, ¿vale? Por tanto, en definitiva, no digo ahora ni que sea mucha ni que sea poca, sino que en definitiva debemos ser conscientes de que tenemos 32K de memoria en placa y por tanto debemos saber que el programa que subamos a la placa no puede ocupar más de 32K. Insisto, esto en principio no va a ser demasiado problema, depende de lo que hagamos. Vas a ver que prácticamente en todo este curso no vamos a tener un problema tal con el que nos acerquemos a estos 32K, pero lo que quiero es que siempre seas consciente de esta limitación de memoria. Y luego ya, pues bueno, te encontrarás pues personas que dicen, no sin razón, que bueno, por lo que vale una placa Arduino, pues unos 20 euros más o menos, pues
dentro de ese rango de precio te compras una Raspberry Pi que pues tiene unos cuantos megas de memoria en placa y tiene más núcleos y digamos por el mismo precio tienes más potencia. Y no digo que no, es decir, no digo ni que Arduino sea ni mejor ni peor que otras placas de Arduino, o sea, es decir, el Arduino 1 en este caso, que sea mejor o peor que otras placas de Arduino, ni digo que sea mejor ni peor que otras placas como la Raspberry Pi, por mencionar a la más famosa. No es una cuestión de qué es mejor o qué es peor, es una cuestión de que entendamos qué nos da, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada sistema, y a partir de ahí, pues cuando elijamos un hardware para nuestro sistema, pues que elijamos el que más nos convenga. El objetivo, por tanto, es saber que nunca debemos llegar a 32.256 bytes y que, en definitiva, tenemos que programar teniendo en cuenta que no tenemos un límite prácticamente ilimitado como en un ordenador personal moderno, sino que tenemos un límite muy concreto en nuestra placa y para crear nuestros programas.